Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos al episodio 38 de Historias y Cuentos narrados por Mundo. Este será un episodio de terror. Pero antes, déjenos hacer la mención del día. Antes de comenzar, les queremos recordar que las chicas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día, convertir lo cotidiano en un ritual placentero, donde puedas conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Ellas están convencidas que a través de sus productos pueden compartir contigo la idea de concientizar la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que si vives por la ciudad de Zapopan, la CDMX, quieres cuidar tu alma, mente y cuerpo, contacta a las chicas de Moon Potions en sus TikTok e Instagram como Moon-Potions. Si quieres cuidar tu alma, mente y cuerpo, contáctalas. Ahora sí. Continuamos. Pues sin antes hay que volver a recordar que es el episodio número 38 de Historias y Cuentos con Cuentos Clásicos de Terror. El retrato oval por Edgar Allan Poe. El castillo sombrío e inmenso en donde mi criado se había empeñado en entrar, aunque fuera a la fuerza, estaba abandonado. Pero se notaba que había sido desalojado haciendo mucho tiempo. Yo estaba herido, así que mi criado y yo nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas, situada en una de las torres de la fortaleza. En sus paredes colgaban tapices, armaduras y espléndidos cuadros con marcos de oro puro. Aquellas pinturas que había por todas partes despertaban en mi espíritu un profundo interés. Ordené a Pedro que pusiera los cerrojos de la puerta y encendiera el candelabro para colocarlo junto a la cabecera de la cama, de la cual ya estaban corridas las cortinas de terciopelo negro. Me acosté tranquilo y me entregué a la lectura hasta que la medianoche se hizo presente. La posición del candelabro no era la adecuada, así que lo moví para permitir que la luz diera de lleno en el libro. Pero este movimiento produjo un efecto sorprendente. Los rayos de luz se concentraban en un rincón de la habitación. Entonces pude ver vívidamente iluminado en un retrato que me había pasado por completo inadvertido. Era la pintura de una niña que comenzaba a ser mujer. Después de observar largamente el dibujo, cerré los ojos. ¿Por qué los habría cerrado? No lo comprendía. ¿Había sido un movimiento impulsivo para ganar tiempo? ¿Para asegurarme de que mis sentidos no me habían engañado? ¿Para calmar y dominar la excitada fantasía y poder reflexionar de manera juiciosa? Pasados unos pocos momentos, miré de nuevo la pintura. No podía dudar de lo que veía. La cabeza y los hombros de la joven se fundían imperceptiblemente en la profunda sombra de aquel conjunto. El marco era ovalado y ricamente tallado. Una obra de arte admirable, pero no era esa admiración, ni la belleza de la joven, lo que me conmovía, sino esa cabeza que parecía estar viva. Meditando acerca de todas esas cuestiones, permanecí sentado durante una hora sin desviar la mirada del retrato. Comprendí que era el efecto visual que el artista había querido imponer a su pintura, y, satisfecho de mi descubrimiento, me acosté a dormir. El hechizo de la pintura era su semejanza con la vida. Con profundo respeto y temor volví a colocar el candelabro de modo que yo no pudiera ver el cuadro. Y, como sabía que no iba a poder dormirme, empecé a hojear con ansiedad el volumen de pintura donde seguramente venía descrito aquel retrato oval. Cuando lo encontré, leí las siguientes palabras. Doncella bellísima y llena de alegría, pero con terrible suerte al casarse con el pintor. El apasionado artista ya tenía otra esposa, el arte. Su bella mujer, de una rarísima hermosura, siempre regalaba sonrisas y amor. Lo único que odiaba en esta vida con toda su alma era el arte de su marido, al punto de tenerle repulsión a los pinceles y a las pinturas. Cuando la joven esposa escuchó que su marido quería retratarla, se llenó de amargura, pero obedientemente y sumisa como era, aceptó los deseos de su esposo permaneciendo dócilmente sentada durante muchas semanas en la sombría y elevada cámara de la torre, donde la luz caía sobre el lienzo solo desde arriba. El pintor estaba por completo apasionado. Se perdía en sus fantasías sin percibir que aquella escasa luz en la solitaria torre marchitaba la salud y el ánimo de su esposa, a quien todos excepto él veían consumirse. Pero ella no se quejaba ni dejaba de sonreír, pues veía el gozo de su esposo, que se afanaba día y noche en pintarla. Cuando casi culminaba la obra, muchos dijeron que el retrato era maravilloso por su vigorosa semejanza con su modelo, así como una demostración del talento divino del pintor y su amor profundo por aquella a quien pintaba. Llegó un momento en que ya no se le permitió el acceso a nadie a la torre, pues el pintón se había alocado con la pasión de su tarea. Era muy raro que quitara los ojos del lienzo.
Pasaron varias semanas más y ya no quedaba mucho por hacer, excepto la pincelada final sobre la boca y el toque en los ojos. El espíritu de la joven vaciló y la pincelada fue puesta. El pintor se quedó extasiado delante de su obra y comenzó a gritar. Esta es la vida misma, la vida. Pero al voltear, se puso pálido y tembloroso al ver a su amada. Estaba muerta. Continuamos con la siguiente historia. Casa de alquiler, por Joseph Sheridan Le Fanu. El nombre del presente relato, Michael O'Grady, siguiendo las prescripciones de su médico, decidió guardar reposo durante una temporada en la ciudad francesa de Saint-Tropez, en un lugar perverso, en el cual llegó a vivir una serie de acontecimientos horripilantes, que hemos extractado especialmente para ustedes. Estuve mucho tiempo enfermo, y mi médico me aconsejó que viajara a algún lugar tranquilo en Francia para alejarme del clima húmedo y brumoso de mi pueblo natal irlandés. Decidí embarcarme a Marsella y mi criado Jones, antiguo sargento de 60 años de edad, me acompañó en este viaje. Cuando llegamos, los nativos del lugar me indicaron que había una casa en alquiler en un pueblecito de pescadores que se encontraba no lejos de allí. Me dijeron que se trataba de un lugar muy bello y con un clima excelente. Como el alquiler era barato, acabé por aceptar. Y 2 días más tarde llegamos a la casa en cuestión. Esta casa, me dijo el hombre que me entregó las llaves, perteneció durante cierto tiempo a un marino francés. Una vez cerrada la puerta, Jones me miró y me dijo bruscamente, Señor, esta casa no me agrada en lo absoluto. Me eché a reír y contesté, ¿qué le ves de malo? Por mi parte la encuentro encantadora, bien amueblada, con buena ubicación y muy soleada. John se encogió de hombros y subió el equipaje. Mi nueva vivienda se componía de una planta baja, donde estaba el vestíbulo, el salón, el comedor y el despacho, y de un piso superior en el que se encontraban 3 dormitorios para los señores y los 2 para los trabajadores domésticos. Una mujer del pueblo vendría a hacer la limpieza y preparar la comida según pacté con el hombre que me rentó la casa. Me senté en el despacho y me puse a contemplar el mar. Instantes después llamaron a la puerta. Entre, dije. Una pobre mujer doblada por el peso de los años y la miseria apareció en el umbral. Soy Gabriela, su cocinera. Muy bien, Gabriela. Es un placer conocerla, respondí. Arréglese con Jones acerca del salario. Después de cenar, Gabriela regresó a su casa y yo me acosté, cansado por el agotador viaje, y a los pocos minutos me quedé dormido. Un ruido extraño me despertó. Habría jurado que en la habitación estaba alguien más, respirando de forma muy rara. La oscuridad era total, por lo que no pude ver nada. Debo confesar que en aquel momento me sentí dominado por un terror espantoso. Me incorporé en la cama y grité, ¿quién está ahí? Nadie contestó, pero tuve la impresión, casi la certeza, de que alguien se aproximaba hacia mí. Sentía aquella respiración jadeante cada vez más cerca. Volví a insistir, esta vez aún más nervioso. ¿Quién está ahí? Algo frío, húmedo y pegajoso rozó mi mano. Perdí el control de mis dedos y me puse a gritar con desesperación. ¡Jones! ¡Jones! ¡Indiana Jones! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Soquilio! ¡Socorro! Sin embargo, todo permaneció tan silencioso como antes. Pensé que Jones estaría en alguna taberna, como solía hacerlo. O quizás había sido víctima de aquella cosa. Mis gritos parecían haber parado en seco al avance de aquel espectro, o lo que fuese, pues ya no sentía su aliento. Tomando coraje, agarré el mechero y encendí una vela. Al mismo tiempo que la llama empezaba a brillar, escuché unos pasos precipitados y un gran ruido. Comprobé que en mi habitación no había nadie, y cuando me disponía a volver a apagar la luz para dormir, seguro de que había alucinado, mi mirada se clavó en el suelo. Estaba cubierto de unas manchas negruzcas que no pude identificar, hasta que me acerqué a ellas y comprobé con horror la huella de unos pies que partían de la cabecera de mi cama y se detenían delante del muro que daba a la parte posterior de la casa. ¿Había atravesado la pared aquella cosa? Aquel misterio empezaba a ponerme nervioso y entonces tomé la decisión que habría de lamentar el resto de mi vida. Me vestí con rapidez, sin quitar los ojos del muro,
Tomé mi pistola y me acerqué al lugar donde desaparecieron las huellas. Comprobé que penetraban el tabique. Pensé que podría ser un muro giratorio dando acceso a una puerta secreta. Empujé con todas mis fuerzas, pero el muro no cedía. De repente, unos goznes invisibles que giraban. El muro se abrió como una puerta al mismo tiempo que una bocanada de aire pestilente penetraba por mis orificios nasales. La vela iluminó una escalera de piedra que se hundía en espiral en las entrañas de la tierra. Comencé a descender contando 396 escalones, hasta que llegué a un pasadizo estrecho por cuyo suelo avanzaban las huellas, y llegué a una pesada puerta de hierro. La empujé, resistí un poco y al fin se abrió produciendo un tétrico chirrido. Me di cuenta de que me encontraba dentro de una inmensa caverna en la que flotaba una bruma lechosa. Unas formas movedizas que apenas podía distinguir atravesaban mi campo visual. Solo veía con claridad las huellas de los pasos. Entonces me puse a temblar de horror. A la luz de mi débil vela había podido discernir el contorno de huellas humanas, pero allí comprobé que estaban sangrantes. Comencé a volver sobre mis pasos con lentitud y de media vuelta para buscar la puerta por donde había entrado. ¿Cuál no sería mi desesperación al comprobar que había desaparecido? En ese momento, una risa espeluznante llegó a mis oídos. Me puse a correr como loco mientras ruidos siniestros resonaban en la estancia y sentía como cosas inmundas me rozaban el cuerpo. Formas monstruosas parecían obstruirme el camino. La bruma era cada vez más espesa. Unas voces lanzaban alaridos en un idioma desconocido. Y entonces comenzó a gotear sangre del techo de la caverna. Michael O'Grady. Dijo de repente una voz fuerte que rugió con un trueno bajo las bóvedas del suelo. Me sobresalté al escuchar mi nombre. Y tras armarme de un valor ilusorio, pregunté aterrorizado. Yo soy. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere de mí? Lo único que debes saber es que me vas a ayudar a conseguir algo de gran valor para mí. Me quedé mudo de asombro hasta que la voz profunda y espeluznante retumbó de nuevo en el hediondo antro. En el cementerio de Saint Tropez hay una tumba sin cruz y sin nombre. Mañana debe llevar flores a ese sepulcro y pedir 3 misas en la iglesia por un alma atormentada. Promete cumplir mis deseos. Le prometí que cumpliría todo lo que me pidiera, y después hizo un brusco y pesado silencio. Luego la voz me ordenó. Vuelva a su habitación. La sangre cesó de caer y la puerta de hierro apareció ante mis ojos, abriéndose por completo. No sé cómo pude encontrar el camino de regreso. Lo cierto es que minutos más tarde me hallaba en mi habitación. A la mañana siguiente, Jones vino a despertarme y le pregunté. Dime una cosa, Jones. ¿A qué hora regresaste ayer? Como a las 12, señor. ¿Escuchaste algo sospechoso? No, señor. John siguió abriendo las cortinas con aparente tranquilidad, pero de repente se volteó con rapidez, clavó en mí sus acerados ojos y me dijo quemarropa. Perdóneme, señor, pero anoche escuché unas cosas muy raras en la taberna donde estaba bebiendo. Unos pescadores me dijeron que esta casa ha sido habitada varias veces, pero que nadie puede permanecer en ella más de una semana. Pero se rumorea que está habitada por el espectro del fallecido dueño, Bailio. Necesitaba hablar con alguien, así que le conté a Jones todo lo que había sucedido la noche anterior. A medida que le retaba los detalles, noté cómo se iba endureciendo su rostro. Cuando terminé de narrar mi historia, movió la cabeza como persona entendida en la materia y dijo, creo que sé qué ha sucedido. Permítame hacer una pequeña investigación personal para cerciorarme. Jones comenzó a examinar el muro. Yo no había huellas sangrientas ni pedazos de materia negra. En vano trató de encontrar la entrada de la escalera secreta. Me propuso derribar el muro, pero le dije que ni lo pensara, pues no era nuestra casa. Escúchame, Jones. Olvídate de todo lo que te he dicho. Probablemente tuve una pesadilla. Así que déjalo y ocupémonos de otras cosas. Al mediodía me pareció que Gabriela me miraba de forma extraña, con ojos en los que brillaba una oscuridad malsana. No le habría dado importancia si, hacia el final de la comida, no me hubiera murmurado al oído las siguientes palabras. Saint Tropez tiene un cementerio muy bonito. Me parece que al señor le gustaría visitarlo lo antes posible. Miserable vieja. Todos los terrores y angustias de la noche pasada acudieron a mi mente. Quería estrangular a la anciana, pero me contuve y pensé que todo debía ser una coincidencia. Decidí dar un paseo después de comer para olvidarme de mi pesadilla.
y por un momento lo conseguí mirando las construcciones medievales del puerto y contemplando el mar en calma. Caminábamos al azar hasta que una verja de hierro nos cortó el paso. La abrí sin ninguna dificultad y momentos después nos encontrábamos en el interior del cementerio. Sentí la profunda necesidad de satisfacer el deseo que había despertado en mí las palabras de la cocinera. Saber si había soñado o no. El cementerio no tenía aspecto mórbido de nuestros panteones irlandeses. Jones, que era demasiado supersticioso, me esperó afuera. Me puse a recorrer el cementerio mirando fijamente cada una de las tumbas. De repente, me sentí dominado por una sensación de terror. Me encontré ante una lápida gris, desnuda, triste, sin inscripción ni flores. Su apariencia producía mucho asco. Creí que volvía a escuchar la extraña voz de la caverna. No pude soportarlo y salí corriendo. Esa misma tarde me marché de Saint-Tropez. Había intentado enterarme de aquello que encerraba la tumba, pero nadie me quiso decirme nada. Cuando escuchaban mi pregunta, se santiguaban y me dejaban solo. Entonces me acordé de Gabriela. Ella tendría que darme alguna explicación, desgraciadamente. Nunca pude encontrarla. La incertidumbre fue más fuerte que el miedo y cumplí mi promesa a aquello que habitaba la caverna. Cubrí de flores la misteriosa tumba y luego fui a ver al cura del lugar y le pagué 3 misas por el eterno descanso de un alma en pena. Pero él me respondió: lo siento mucho, pero no puedo hacer eso. Necesito una explicación. Le conté mi increíble historia sin ahorrar el más mínimo detalle, desde aquella primera noche en que entraba en mi habitación el extraño y furtivo visitante, hasta el instante en que oí su siniestra voz haciéndome prometer que quería dar 3 misas por un alma en pena. El sacerdote me escuchó con mucha atención, y cuando terminé su relato, se quedó pensativo, como si meditara sobre todo lo que había dicho. Luego se levantó y me dijo: la iglesia desconfía de este tipo de visiones del infierno. Creo que su sueño en relación con la tumba misteriosa no es más que una simple coincidencia. Y no dijo nada más. Yo salí de la sacristía con la conciencia en paz. Entonces una voz proveniente de algún lado me dijo claramente: Gracias, Mike O'Grady. y ahora proseguimos a contarles un par de historias de cuentos cortos de terror. Espero les guste. Primera visita al cementerio. Era la primera vez que Omar iba al cementerio a visitar la tumba de su hermano mayor, el cual murió siendo aún muy pequeño. Sus padres le habían contado de él, pero nunca antes los había acompañado. Pero decidieron que Omar ya era mayor y podría unirse a la tradición familiar. El chico observaba con atención todo lo que había a su alrededor. Grandes estatuas de piedra con forma de ángeles, cruces de todos tamaños y con todo tipo de garabatos. Y por supuesto, muchas tumbas. Sus familiares, que ya conocían bien el camino, se movían ágilmente entre las lápidas. Y a él lo dejaron un poco rezagado. Mientras se apresuraba para no quedarse muy atrás, pasó entre 2 tumbas pisando un caballito de madera, ya que sus padres acostumbraban llevar juguetes a su hijo difunto en su cumpleaños. Probablemente mucha más gente lo hacía, así que lo recogió para ponerlo en su lugar. Miró la inscripción de las 2 tumbas y en ambas había enterrado un niño, lo cual le dificultaba un poco para devolver el juguete a su dueño, así que lo dejó a su suerte. Lanzando una moneda, decidió dejarlo en la tumba a su izquierda. Se dispuso a salir corriendo para alcanzar a su familia, pero su pie se atoró con algo y mientras estaba agachado tratando de zafarlo, le tocaron el hombro derecho y una suave voz le susurró al oído: ese juguete era mío. Aunque el chico volteó lo más rápido que pudo, sus ojos solo percibieron una ligera forma translúcida que se deslizaba debajo de la lápida a su derecha. Aunque sus pies estaban listos para salir corriendo y quería con todas sus fuerzas hacerlo, no tuvo más remedio que tomar el caballito y devolverlo a su dueño, para después de eso jamás volver a pisar un cementerio. A lo que el niño, alejándose, escuchó un gracias. El roble del jardín. Cuando Alejandro vino al mundo, el roble ya estaba en el jardín. A nadie le extrañó que el chico le temiera, pues era más grande que él y sus ramas parecían brazos estirándose para alcanzar algo. Pensaron que al crecer olvidaría el miedo, pero no fue así. El niño se negaba a salir al jardín. Decía que el árbol quería atraparlo. Intentando entrar por la ventana, hasta la cubrió completo con un mueble. Y a veces lo encontraban dormido en la tina del baño. Nadie pudo creerle su historia, así que él simplemente se dedicó a fingir que todo estaba bien. Como el chico no se quejaba más, todos dieron por olvidado el asunto, hasta que el pequeño desapareció. La ventana estaba rota, había algunas hojas del roble en el suelo, y señales de arrastre por el patio, las cuales llegaban también hasta el árbol. Aún así, nadie quiso mencionar la relación evidente.
Declararon al chico como perdido iniciando el protocolo policíaco para su búsqueda, pero esta no tuvo ningún resultado positivo. Con el paso de los días, solo la madre reconoció que su hijo no estaba mintiendo. Las pruebas hablaban por sí solas. Incluso había pasado tanto tiempo mirando con desconfianza el roble que vio las ramas cambiar de posición más de una vez. Así que tomó un hacha y fue a darle fuerte al tronco. Por su herida brotó sangre. Las ramas se extendieron asustadas y la mujer golpeó con más fuerza, pero poco podía hacer para derribar el gran roble. Cayó de rodillas al suelo, llena de decepción, pero entonces vio frente a ella otra oportunidad. Removió la tierra con mucho ímpetu para descubrir las raíces del árbol y salarlas. Pero jamás imaginó encontrarse con tal escena. El cuerpo de su hijo yacía ahí, entre las raíces, ya casi seco, pues éstas alimentaban el roble con la sangre del chico. Esto había sucedido por años, porque aparte se encontraron 14 cuerpos más, justo igual al número de ramas que el árbol tenía. Les va un cuento corto que también puede ser una leyenda de México. El charro negro, señor. Un cuento de terror corto. El charro negro venía de una familia pobre. Pese a las carencias materiales, a este joven jamás le faltó el amor de sus padres. Sin embargo, esto no parecía suficiente para él, ya que estaba obsesionado con obtener recursos para andar muy bien vestido y calzado. Los días pasaban y el charro se llenaba aún más de frustración por la pobreza en la que vivía. Por más que trabajaba y trabajaba, el dinero no le alcanzaba para tener el estilo de vida que tanto deseaba. Al tiempo fallecieron sus padres, y con ello creció la desgracia de aquel hombre, quien tomó la decisión de invocar al diablo para pedirle riquezas. Finalmente logró que Lucifer se le apareciera. Este le ofreció todo el dinero que quisiera, pero a cambio de darle su alma. El charro aceptó sin pensar la propuesta del diablo, sintiéndose victorioso, ya que por fin tenía lo que tanto había deseado, tener mucho dinero y cumplir cada uno de sus caprichos. El tiempo fue pasando, el charro ya entrando en edad, se fue dando cuenta que estaba muy solo. Nada lo hacía feliz. Las mujeres y amigos que tenía a su lado eran solo por interés. Conforme fueron pasando los años, el charro olvidó el pacto que había hecho con el diablo, quien no tardó en aparecer y darle un gran susto. Este hombre trató de esconderse, mandó a colocar cruces por todas sus tierras y a construir una capilla. El charro, preocupado, no podía estar tranquilo. El cobro de la deuda lo atormentaba cada segundo de su vida. Tomó la decisión de huir sin que nadie lo viera. Agarró su caballo junto con una bolsa llena de monedas de oro y se fue. Pero el poder del diablo era muy fuerte y no tardó en darse cuenta de las intenciones del hombre. Nuevamente se le apareció y le dijo: Iba a esperar que te murieras para venir por ti, pero por tu cobardía te llevaré ahora mismo, vil cobarde. El charro intentó reaccionar con su caballo, a quien el diablo también condenó al infierno, no sin antes dejarle la tarea de cobrarle a quienes le deben al mismo diablo. Y si lo hacía bien, dejaría que aquel hombre, que acepte la bolsa con las monedas de oro que lleva el charro, tome su lugar. A partir de ese momento, el charro fue condenado a sufrir un sinfín de tormentos en el infierno y solo a salir para cobrar a quienes tienen deudas con Lucifer, con la esperanza de que algún día alguna persona avariciosa, igual a él o mayor, acepte las monedas y tome su lugar. Solo así, el charro negro y su caballo lograrían descansar en paz. Nunca olviden una deuda. No, y finalizando la historia del charro negro, damos por concluido este episodio. Así es, damos por concluido el episodio número 38 de Historias y Cuentos, con estas historias de cuentos clásicos de terror e historias cortas de terror. Gracias por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden seguir en TikTok e Instagram como East y Cuent, Moon66, donde podremos subir videos e historias, interacciones, fotografías, donde damos a conocer que ya hemos subido un nuevo episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en Amazon Music, Spotify y YouTube como Historias y Cuentos narrados por Moon. Si les gustó el contenido, compártalo y dejen su like en YouTube. Nos harían mucha ayuda para lograr a seguir creciendo y llegar más lejos. Por mi parte, que soy Moon, les doy un gran fuerte abrazo, cuídense mucho y disfruten de Halloween. Estamos cerca. Nos vemos en el siguiente, que tengan un excelente día.